Este es una presentación, una inducción del curso Pensamiento Social Cristiano, correspondiente a la tercera semana. En este caso vamos a presentar dos puntos, dos aspectos. En primer lugar, la guía de trabajo para la tercera semana. Y en segundo lugar vamos a presentar uno de los materiales que vamos a trabajar esta semana y que se titula, es un artículo, Los 4 no del Papa Francisco contra el capitalismo salvaje. Esto está en un documento, en una exhortación apostólica muy interesante que él escribió, que ha escrito Evangelii Gaudium, que significa la alegría del Evangelio. Pues vamos a profundizar en ese aspecto. Bien, empecemos pues con el punto número 1, que es la explicación de la guía para esta semana de trabajo. Esta semana de trabajo es la tercera, según el plan del ciclo que estamos desarrollando, y va de este día lunes 10 de agosto hasta el día viernes, digamos, o sea, el sábado 15 a la medianoche. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que hay que considerar aquí? En primer lugar, identificar la materia en la que estamos, ¿verdad? El curso en el que estamos, la asignatura del pensamiento social cristiano, el grupo teórico número 31. La competencia orienta sus acciones con responsabilidad ciudadana en los contextos que le toca vivir según los criterios del pensamiento social cristiano. El indicador de logro reconoce las diferentes características del pensamiento social cristiano. Estamos en la primera unidad, estaríamos casi a la mitad de la primera unidad, origen y naturaleza del pensamiento social cristiano. El periodo es el primero, que va del 20 de julio al 29 de agosto. El tema que estamos desarrollando es el tema número 1, es la segunda parte del tema número 1. Es el pensamiento social cristiano y su relación con la doctrina social de la Iglesia. Consideren que en la sesión anterior se desarrollaron 4 subtítulos de este primer tema. En esta sesión vamos a desarrollar el último subtítulo, que es el número 5, y que se titula La lectura de la doctrina social de la Iglesia genera pensamiento social cristiano. Y se practica en una ética social cristiana. Entonces, esta semana lo que vamos a desarrollar por medio de el estudio documental de esta inducción que estamos dando a esta hora y sobre todo pues de una tarea que hay que hacer. ¿Cuál es la ponderación? O sea, 5%. Cada semana tiene una ponderación, es decir, tiene una nota. Esta semana, por ejemplo, hay que cumplir con el reglamento de tener una calificación por estas últimas 2 semanas de trabajo. Indicaciones, ¿cuáles indicaciones tenemos? Objetivo de la tercera semana de trabajo, atención. A partir del método de análisis documental, se trata de identificar un ejemplo de aplicación de la ética en un contexto socioeconómico específico. Entonces, vamos a escoger un documento para que veamos cómo se aplica la ética ahí, cuál es pues muy importante. Al finalizar, para el desarrollo del tema número 1, hay que tener en cuenta un solo apartado, que no hay que confundirse porque las indicaciones tienen la numeración 2 y después van a encontrar un 5, pero ese 5 no es la numeración de la guía de trabajo, sino que es la numeración del plan de contenidos o temática general. Por consiguiente, es el subtítulo número 5 del tema número 1, que estamos cerrando justamente esta semana. El tema 1 se cierra esta semana, la próxima semana inicia el tema 2 y tiene otro subtítulo. En este caso, el subtítulo número 5, la lectura de la doctrina social de la Iglesia genera pensamiento social cristiano y se practica en una ética social cristiana. Al finalizar la segunda semana, la tercera semana de trabajo,
el estudiante debe saber dar respuesta a las siguientes cuestiones. ¿Cómo es vista la ética en el sistema económico capitalista? ¿Cuál es la concepción que tiene de la ética el Papa Francisco en ese contexto de capitalismo realizado, que es el que estamos viviendo en este momento? Hay que tomar muy en cuenta que todas las actividades que se programen en esta tercera semana de trabajo inician el lunes 10 de agosto, que es este día, hasta el sábado 15 de agosto a medianoche. Así que, por favor, ¿verdad? Hay que tomar muy en cuenta eso. Material de trabajo. Los materiales de trabajo para la tercera semana de trabajo corresponden a cada uno de los apartados. En este caso hay un solo apartado, entonces está muy fácil. No hay donde perderse. Y el apartado, ya lo dijimos, la lectura de la doctrina social de la Iglesia genera pensamiento social cristiano y se practica a partir de una ética social cristiana. Vamos a estudiar dos documentos. El primer documento es el texto de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Ahí está el link. Solo se copia, ya saben, se busca en la web y ahí tienen el documento. No se va a estudiar todo el documento, sino algunos números que ya les voy a indicar. Evangelii Gaudium es una frase latina que significa la alegría del Evangelio. El Papa Francisco es un apasionado del tema de la alegría, ahí lo van a notar. Y el otro documento es un artículo de mi autoría, es decir, que yo escribí, que se titula Los 4 no del Papa Francisco contra el capitalismo salvaje. Ahí está el link, van a entrar a mi blog, a mi página formal, ahí está desarrollado, lo pueden bajar o consultarlo directamente. Entonces, para responder a las preguntas que se van a hacer en la tarea. ¿Qué es lo que se va buscando al final de esta semana? En primer lugar, la conclusión que queremos llegar y otra, ¿verdad?, a la que pueda llegar el estudiante es que todo pensamiento social cristiano se fundamenta en la práctica de principios éticos. Y la ética social cristiana, que es una aplicación de la ética en general, es un imperativo, como decía Kant, pero más que todo es una obligación para todo el creyente en Jesús. Bien, este es, hasta aquí, ¿verdad?, el planteamiento de la guía. Vamos ahora a las actividades de aprendizaje y evaluación. Actividades de aprendizaje y evaluación. Todas las actividades estarán habilitadas en el aula virtual hasta el día sábado 15 de agosto a medianoche, pero se sugiere a los estudiantes completarlas antes de esa hora, puesto que ese día se subirán los materiales y las asignaciones de la siguiente semana. Entonces no hay que atrasarse en ese sentido, no hay que esperar hasta el día sábado para subir la tarea. Eso sí, sin apresurarse, porque no está bien hacer las tareas pues a la ligera, sino que hay que hacerlo con calma para que el resultado sea el mejor. Las actividades de aprendizaje con sus respectivas evaluaciones para la tercera semana de trabajo son las siguientes. Es una sola actividad y la ponderación es del 5%, o sea que ahí se juegan toda la nota. Y es un control de lectura. Entonces el control de lectura consiste en lo siguiente. Primero, leer atentamente los numerales 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60, o sea, del 52 al 60, del documento Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, del Papa Francisco, y mencione los 4 no, de los que habla el documento en los numerales y explique cada uno de ellos. Ok, el primer punto de la tarea, por favor, es indicar los 4 no. El Papa tiene 4 no. Ya voy a explicar eso después de la explicación de la guía. No a tal cosa, no a tal cosa. Son 4 no. Hay que tenerlos claros y ahí están en el documento, o sea, no hay pérdida.
Pero no solo hay que decir los 4 no, sino que hay que explicar cada uno de ellos, o sea, qué es lo que dice el Papa en cada no que él ha dicho contra el capitalismo salvaje. Enseguida hay que leer también atentamente el artículo que he escrito yo y que les propongo como lectura para esta semana, titulado Los 4 no del Papa contra el capitalismo salvaje. Y hay que responder a las siguientes preguntas. Son 2 preguntas muy sencillas. ¿Qué es el fetichismo del dinero? Atención, ¿qué es el fetichismo del dinero? Y 2, ¿qué es la cultura del descarte? La expresión fetichismo del dinero se encuentra en una obra de Karl Marx titulada El Capital, donde él habla del fetichismo del dinero, de cómo el dinero tiene es como un ídolo, tiene una vida propia y las personas suelen rendirle homenaje o tributo. Y la cultura del descarte es una tesis de un sociólogo polaco-inglés, Zygmunt Bauman. Entonces, en mi artículo yo desarrollo brevemente eso, entonces hay que hacer un resumen de ambas preguntas, qué es el fetichismo del dinero y qué es la cultura del descarte. Por consiguiente, la tarea que debe presentar el estudiante o los estudiantes supone la siguiente respuesta. Primera respuesta, los 4 no del Papa y la explicación resumida de cada uno de ellos. Respuesta 2, ¿qué es el fetichismo del dinero? Y respuesta 3, ¿qué es la cultura del descarte? No hay duda, por favor, ¿verdad? Hay que tratar de hacer bien esa tarea. El control de lectura debe presentarse en formato Word en la plataforma digital. No debe sobrepasar las 2 páginas. El trabajo se debe hacer en modo individual. Atención que no admitimos trabajos idénticos, no es un trabajo en grupo, sino que es individual. De otro modo, pues no podemos conocer las capacidades de análisis pues, de los estudiantes. ¿Qué es la rúbrica? Atención a la rúbrica, ¿qué es lo que vamos a calificar? Y tiene ponderaciones. Primero tiene que demostrar el estudiante que ha leído los documentos, o sea, con citas, con alusiones al texto, eso vale el 1%. Y en segundo lugar, debe demostrar que hace un uso apropiado de los contenidos analizados. Esto es lo que tiene más ponderación, es el 2%, es decir, que utiliza la terminología de la que hablan los documentos que estamos analizando, que son 2, ¿verdad? Ya dijimos. Luego 1% tiene asignado la puntualidad en la entrega, porque como el aula digital tiene una fecha perentoria, es decir, una fecha límite para entregar el trabajo, si la entrega antes tiene 1%, si la entrega después tiene el 0.5%. Y el 1% para la ortografía, o sea, que venga bien escrito el documento. Muy bien, esta es la parte de la guía de trabajo y por consiguiente les pedimos que la lean atentamente y que sigan al pie de la letra las indicaciones que ahí están puestas. Esa es la clave para tener un resultado óptimo en esta semana tercera de trabajo.